37 firmas de respaldo. El asambleísta Jofre Poma oficializó el pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas Richard Martínez por los supuestos incumplimientos de asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados establecidos en la ley amazónica y en la ley de desarrollo fronterizo. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Y nos acompaña en nuestros estudios Jofre Poma, él es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Asambleísta, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, estimada María, estimado Francisco, un saludo para ustedes y para todos los amigos oyentes. Gustoso de estar aquí para responderles a ustedes y al país. Jofre, asambleísta, ¿cuáles son las causales para este pedido de juicio político? Tengo entendido que son 4 las causales específicas. Las que he presentado el día de ayer, sí. Aprovecho este momento para anunciarle al país que ante el incumplimiento, ante el mal manejo de la política económica de Richard Martínez, hemos planteado un juicio político el día de ayer y esperamos que el CAL le dé la celeridad como ha dado a otros juicios políticos, como por ejemplo lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana, donde en 2-3 días lo tramitaron en el Consejo de la Administración de la Legislatura y lo pasaron aparentemente porque era de interés de fiscalización de la Asamblea. Esperamos que también haya el mismo trato. Vamos revisando cuáles son estas causales y comentamos un poquito sobre cada una de ellas. Entonces, ante ese planteamiento, nosotros ubicamos 4 causales. La primera, estimada María, con respecto a un incumplimiento de funciones a la ley amazónica, ley nuestra. Yo soy de la provincia de Sucumbíos, ciudadano amazónico. Ahí la ley en el artículo 60 manda a que de cada barril de petróleo que se produzca en la región se deje $2 que serán distribuidos para los gobiernos locales en base a una fórmula que se establece. Los gobiernos seccionales, estamos hablando de prefecturas, municipios y también juntas parroquiales. Así, son 6 prefecturas, 41 municipios, 132 juntas parroquiales. ¿Eso cuánto es en números? De acuerdo a la información oficial que nos pasa el mismo ministro de Finanzas, con corte al mes de junio, la producción petrolera oscila en 16 millones de barriles de petróleo por mes. Significa que tendrían que dejarse $32 millones por mes. Eso tiene que haberse distribuido en los gobiernos locales. Nosotros pedimos un corte al mes de mayo y nos damos cuenta de que apenas les han depositado 89 millones de $160 millones. Y eso con alícuotas prorrogadas del año anterior. Y tengo aquí la confirmación que me llegó el día de hoy del Consorcio de Municipios Amazónicos, del presidente del Comaga, alcalde de Archidona, donde me dice claramente de que están retrasados, que han pagado apenas... Son 71 millones que están quedando debiendo. Así es, que están debiéndose. Retrasados, 61% apenas han pagado y eso están con retrasos de 3-4 meses. En otras palabras, los recursos que le corresponden a los amazónicos no se están transfiriendo de manera puntual como manda la ley al ministro. Eso es lo que queremos saber, en dónde están utilizando estos recursos. Eso significa que los gobiernos seccionales están siendo perjudicados para realizar justamente las obras que tenían planificadas. Efectivamente, estos recursos van 100% para agua potable, alcantarillado, para vialidad. Estamos en emergencias viales por la situación invernal que tenemos. Estamos incomunicados. Sucumbíos, Napo están incomunicados en este momento. No hay paso vía terrestre. Entonces, miren las condiciones en las que estamos. La Amazonía es la zona más pobre del país, tiene los índices de pobreza más altos. Por eso nosotros como legisladores dejamos que esos $2 vayan a compensar para que los gobiernos locales en sus comunidades desarrollen las obras y con eso levantar, pues sacar de la pobreza a la población. Estos recursos, este es un dato muy importante, estos recursos no van al presupuesto general del Estado. Son intransferibles. Así es. Según la ley amazónica. Así es. Estos recursos van a una cuenta especial, directos. A un fondo. A un fondo. Y de ahí el Banco Central, con autorización del ministro, distribuye. ¿Pero qué pasó? No los han distribuido de manera completa. Producción ha habido mensualmente. Ventas han habido manualmente. ¿Ustedes consideran que se ha hecho uso indebido ya de estos recursos? Eso es lo que queremos saber, porque eso sería mucho más grave. Si es que hay intromisión, si es que hay metida de mano de estos recursos o los destinaron para otras cosas, entonces caería en la figura penal de peculado. Llega a ser un delito penal. Claro, de mal uso de fondos públicos de parte del ministro, porque ventas han habido mes a mes del petróleo, producción de la misma manera. El mismo ministro me responde y me dice, con corte a julio, la aproximación es de 16 millones mensuales de barriles de petróleo. Entonces,
Con los recursos de la Amazonía no sabemos qué estarán haciendo, pero no les están llegando completos. Dentro de esta situación, y bienvenido una vez más, asambleísta Poma, dentro de esta situación, ¿cuál ha sido la primera respuesta o las primeras respuestas y pronunciamientos por parte del ministro respecto de los cuestionamientos de ustedes a esta falta de cumplimiento? Mire, el fin de semana me parece que un medio de comunicación nacional le hizo ya una entrevista con respecto al tema, y el ministro respondió de que hay serios problemas y que no pasa por el hecho, en otras palabras, de volarle la cabeza a él resolver los problemas económicos que tiene el país. Reconoce que hay serios problemas económicos fiscales y que están asumiendo y pagando de a poco, pero en otras palabras que les entiendan. En concreto, lo que acaba de decir el ministro es reconocer de que ha cometido, en este caso, la causal para poder plantear un juicio político. En términos jurídicos ya está ganado el juicio. Con esa misma declaración que él hizo el día viernes, ya está ganado el juicio. Él reconoce que no han transferido de manera completa a los gobiernos locales los recursos. Ya vamos ahora a analizar cuál es la segunda causal. La segunda causal, lo que todo el país conoce en este momento, una demanda que tienen los jubilados y que en este momento están en huelga de hambre porque se activaron nuevamente ahí en la Asamblea Nacional. Desde ayer, ¿verdad? Desde ayer en la tarde, debido a que no se les paga las pensiones jubilares a los docentes. Y me acabo ahorita de reunir con ellos y van a entrar también los jubilados de la aviación civil y otros jubilados que no solamente son del área de docentes. Pero ahí yo tengo una duda. Estamos hablando de ese incumplimiento en el pago en el pago jubilar a los maestros retirados del 2008 al 2010. Si bien es cierto, el ministro de Finanzas firmó un acuerdo con ellos para desembolsar los pagos y este no se ha concretado, justamente del 2008 al 2010 era el gobierno de Rafael Correa, que es su líder en la Revolución Ciudadana. Mire usted, María, en este año en el presupuesto se consideró 350 millones de dólares para pagos de pensiones jubilares. No se ha cancelado, ni siquiera lo presupuestado. Sí, puede que haya algún arrastre, sí. Hay un arrastre, porque definitivamente. es de pronto el monto bastante grande, entendible. Pero en este año se presupuestó 350 que constan en el registro oficial como presupuesto ejecutado o a ejecutarse. Resulta que de eso no se ha cancelado. Luego de que hacen en mayo la huelga de hambre en la Asamblea, llegan a un compromiso y firman como testigos de honor, incluso el presidente de la Asamblea, firma Richard Martínez, ministro de Trabajo, y los jubilados, en donde se comprometen a poner 90 millones de dólares más para hacer un pago mensual de 15 millones de dólares, es decir, 3 millones semanales en pensiones jubilares. Eso no se ha cumplido. Me acabo de reunir con los jubilados. ¿Saben qué es lo que más les molesta? Lo que más les indigna, de que ellos me dijeron, entienden un poco la situación económica que puede vivir el país, pero el ministro se comprometió con acta en mano a pagarles, y eso es lo que les molesta, que los engañan a cada rato porque ni siquiera lo poco que les ofrecieron o poco a poco ir pagando, no les han cumplido. No, yo estoy de acuerdo con usted, pero mi pregunta es ¿por qué usted no reclamó en el gobierno anterior y reclama 9 años después? Pues bueno, entiendo que antes también se hicieron planes a sí mismo a largo tiempo. ¿Pero usted reclamó? Pues yo no me acuerdo haberlo visto. Yo no estuve en la función legislativa, no era mi función hacer fiscalización a estas cosas en ese entonces, yo tenía otras funciones. Pero usted sí ve el peso que tuvo que no se haya cancelado esto cuando debió haber sido cancelado. Pero mire, yo creo que en su momento los maestros jubilados, yo entiendo que también debieron haber exigido en su momento y seguramente les pagaron y estuvieron conformes con algún plan de pago que hicieron, porque el reclamo ahora es masivo, el reclamo ahora se salió de control. Ellos han aceptado un plan de pagos, para ponerlo así de manera muy entendible, pero ni siquiera ese plan de pagos lo están cumpliendo. Entienden la situación, saben que tienen acumulados algunos años y por eso entienden de que se les tiene que pagar poco a poco, pero ni siquiera eso han cumplido. Ahora resulta que el ministro llegó a la comisión con una propuesta de pagarles en efectivo, me parece que 100 millones de dólares de los 350. Ahora en esta reunión. Sí, y 150 en bonos. Los maestros no quieren bonos. Alguien va a salir ganando, beneficiándose en el tema de los bonos. Los maestros están a una edad, o los jubilados a una edad donde ya quieren pues pasarla bien, disfrutar sus últimos años de vida, como me lo dijeron ahora. Y ellos quieren tener su efectivo, su dinero que por derecho les corresponde. Ahora, asambleísta, vamos un poquito al fondo de la situación y retomando un poco las palabras de María del Carmen respecto de este tema que sin lugar a dudas resulta complicado y particularmente para los jubilados,
¿quiénes son los afectados en forma directa? Una deuda pendiente desde 2008, 2009, 2010, arrastrada ya durante 9 años, con varios ofrecimientos, con negociaciones, con replanteos y posibilidades. ¿Dónde está el origen de esa deuda? ¿Por qué no se canceló en aquel entonces, digo yo? Claro, se puede arguir crisis en algún momento, falta de previsión, pero vamos arrastrándola, y serán los gobiernos que vengan o serán los nuevos funcionarios los que tengan que asumir responsabilidades incumplidas por otros. Mire, la responsabilidad de todo funcionario y todo jefe de Estado, porque esto le corresponde, es una política de gobierno, es decir, del Poder Ejecutivo, es justamente plantear alternativas de solución. Pero vemos que de parte del ministro y de parte del gobierno, a quienes quieren hacer caer el mayor peso de toda esta situación económica, de pronto un poco negativa, como se le quiera decir, es a la gente más pobre, a la gente más sencilla. ¿Por qué al resto se le perdona impuestos? ¿Por qué al resto se le busca créditos como al sector privado para que en algo aparentemente ayuden a salir del nivel de su empleo que existe en el país? Pero estos sectores están siendo sumamente beneficiados, y eso es lo que le molesta a los jubilados. No, claro, y sí, estamos hablando de que se han priorizado otras situaciones, pero lo mismo debió haber sucedido en 2008, 2009, 2010, me refiero a eso. Claro. Se priorizaron otras situaciones para llegar a un nivel de incumplimiento de tanto tiempo. Claro, pero me imagino que dentro del plan de pagos de ese entonces, que no lo conozco, debió haberse pagado. Como les digo, es más, no solamente son 350, son como cerca de $900 millones que se requieren para pagar las jubilaciones. Pero no debió haberse pagado, porque si no, no tendríamos la deuda que estamos teniendo hubiera sido en este mucho momento. Más la deuda hubiera sido mucho más. Pero igual no pagaron lo que tenían que pagar. Sí, pero entonces es un arrastre que se viene haciendo y que los jubilados lo entienden. Un cumplimiento a medias no significa un verdadero cumplimiento. Lo sé. Peor en una época de bonanza económica, y usted sabe. Sí, lo sé, pero yo estoy seguro que los maestros en su momento entendieron, se adaptaron al plan de pagos que les hubiesen, me imagino les plantearon en ese entonces, y la cosa caminó. El tema revienta ahora, María, justamente por lo que le acabo de decir. La indignación del pueblo es porque es demasiado engaño. Lo mismo pasa con los del taxismo, con los compañeros del taxismo. Les ofrecieron a ellos no aplicarles el levantamiento de subsidio que hicieron para el resto en cuanto a la gasolina extra. Ahora, después de la marcha, de la movilización que tuvieron, les dicen que les van a compensar económicamente ese rubro que a ellos les golpea por el tema del subsidio, y luego al segundo día, tercer día, sale el señor Cuesta a decirles que solamente aplica para los que tienen taxímetro. Se sienten burlados, traicionados, engañados, porque eso no les dijeron el día ya, e hicieron de pronto un acuerdo, algún compromiso en base a la realidad. Eso es lo que está reclamando el pueblo: demasiado engaño, demasiado atropello, demasiado golpe. Los jubilados saben que sus deudas son mucho más grandes, entienden la situación económica, pero lo que no van a permitir, me dijeron hoy en la mañana, ya es más engaños. Por lo menos, por lo poco que han establecido en el compromiso después de la penúltima, en este caso sería huelga, que hicieron en mayo, dijeron que eso por lo menos quisieran que se cumpla, pero al 100%. Vamos ahora con el tema en la situación actual, analizando lo que sucede en la Asamblea en este momento. ¿Cómo están las conversaciones? Porque todo al final de cuentas se va a traducir en una suerte de votación, en una suerte de, no sé, de manejo de fuerzas al interior de la Asamblea respecto de este planteamiento. ¿Ustedes con quién están haciendo fuerza precisamente para llevar adelante este juicio contra el ministro? Bueno, nosotros estamos del lado de la verdad, del lado de la justicia, del lado del pueblo. Estamos con la razón. Y hemos contado por eso con el apoyo de 37 firmas, 30 de la bancada de la Revolución Ciudadana y 7 de bancadas adicionales. Sé que en este momento algunos ya quieren firmar el juicio, aunque es un poco tarde porque ya lo presentamos, pero también de la información que tenemos es que posiblemente Raúl Tello presente asimismo un pedido de juicio político por el tema jubilados, que estaría muy bien, porque eso significaría que el resto de bancadas... Es decir, ustedes cuentan con el respaldo de otras bancadas. Sí, desde luego, de asambleístas que nos firmaron, pero yo estoy seguro que el día de hoy, con la información y con el caos que acaba de hacer el ministro en la Asamblea, algunas bancadas se van a motivar y van a seguir haciendo presión, porque nosotros podemos tener las 37 firmas. La gente dirá, pues bueno, para censurar a un ministro requieren 92 votos. En la Asamblea los temas se deciden en democracia por votos y por mayoría. No tenemos los 92 votos, pero sí tenemos, como dije, la razón, tenemos la verdad y estamos del lado del pueblo. Y eso hará que las bancadas
que los asambleístas vayan haciendo conciencia, vayan siendo consecuentes con los sectores más vulnerables, como son los jubilados y somos los amazónicos, que somos las zonas más pobres del país, y que tengamos el apoyo para poder censurar y generar un precedente para este ministro, este gobierno y cualquier otro, de que con estos derechos no se juega. ¿Y cómo consideran ustedes que va a proceder el CAL en la calificación de este pedido de juicio político? Dije ayer en los medios de comunicación que estamos ante una lucha titánica en términos políticos. En términos jurídicos, como les dije, el juicio está ganado. El ministro ha aceptado que ha incumplido. Está ganado en términos jurídicos. El ministro ha empezado a generar las condiciones políticas, ha ido a la asamblea, me informan que ha tenido desayunos con algunos asambleístas, está generando condiciones de protección. Pues bueno, vamos a ver quiénes le dan la espalda al pueblo y quiénes le protegen al gobierno. Nosotros creemos y vamos a hacer presión para que el CAL, en la misma celeridad, y creo que esto es más urgente, este tema nuestro del juicio político para el ministro por el tema jubilados y amazónicos, creo que es mucho más urgente que el caso político del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que esto requiere mayor atención. Yo voy a creer en los miembros del CAL porque ellos han anunciado y han dado un discurso de que les dejen fiscalizar y que dejen operar a cada función del Estado en independencia. Perfecto. Ahora aquí les va otro juicio político que espero que les den el mismo tratamiento. Pero ayudaría mucho que el día de hoy se presente otro juicio político al mismo ministro por otra bancada, que sería en este caso, me parece que es de la bancada del Badi y el asambleísta Tello. Tenemos que cerrar esta entrevista asambleísta, pero no me quiero quedar sin revisar cuáles son esas otras dos causales. No podemos conversar sobre ellas, pero sí quisiera ponerlas en conocimiento de los ciudadanos. Rápidamente, también incumplimiento de funciones en cuanto a asignaciones económicas que les corresponden a las casas de la cultura en el país. ¿Qué es lo que ha hecho el ministro? Se han inventado aparentemente una reglamentación interna yéndose por encima del reglamento y la ley orgánica de cultura. No les han transferido, les han reducido enormemente los presupuestos a las casas de la cultura, inventándose esta reglamentación de ellos, no lo que dice la ley y su reglamento. Y la cuarta causal, del incumplimiento, a la ley de desarrollo fronterizo. Para poder compensar a las poblaciones de frontera, donde yo también vengo, porque vengo de un cantón fronterizo, que es la Guagrio, ahí se puso en esa ley que la aprobó este mismo periodo legislativo, de que, por ejemplo, para la ponderación de asignación de recursos económicos, se tenga que tomar a que los cantones que están dentro de la franja de frontera de 40 kilómetros no sea considerada el 100% de población, sino que se ponga 150 de población. Entonces, al momento que usted pone 150, 50% adicional de recursos económicos les llegan para que puedan atender y levantar de la pobreza a la Amazonía. De eso no hay nada, no hay absolutamente nada. Conversé ayer con René Yandún, con el asambleísta Cárdenas de Carchi, con los asambleístas Esmeraldas. Todos están de acuerdo en apoyar esta causal, porque no hay nada ahí, no hay ni siquiera la buena intención de cumplir la ley. Peor decir que se ha hecho algo. Bueno, lastimosamente, asambleísta, nos quedó corto el tiempo para poder analizar con detenimiento estas dos últimas causales, pero le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde en Notimundo a la Carta, asambleísta. Gracias a usted, María, gracias Francisco también. Siempre gustoso.